¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos. Seguimos en un programa más dentro de esta nueva temporada de Esto Sí Se Habla. Esta idea de creación de don Jorge Alberto Brisaboa. Hubiera cumplido años esta semana don Giorgio. Bueno, quizás se cumplen. No sabemos esa parte de la post-vida que conocemos. Por eso aprovechamos estos segunditos para decirle a don Giorgio que donde te encuentres nos des una mano para que hagamos un programa mirable, como vos decías. Che, hagamos algo mirable. Bueno, vamos a intentarlo. Hemos estudiado, tenemos invitado de primer nivel, así que el desafío es muy bonito. También acompaño el saludo a mis dos sobrinas, Mariana y Analía, sin desprecio de ninguna otra, y a Tony y Soledad Brisaboa, que siempre están junto a mí. Muchísimas gracias. Señores, con gusto y sin más, hoy a lo largo de todo el programa nos ha de acompañar la doctora, psicóloga ella, sexóloga ella, Ana Carolina Parisi. Ana Carolina, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Estás espléndida. Estamos en cambio. Luego de la maternidad estamos en cambio. ¿Le cambia la sexualidad a la mujer la maternidad? Es diferente, sí. En realidad puede ser que haya mayor deseo o como puede ser que haya menor. Hay muchísimas mujeres que tienen más deseo sexual durante el embarazo. ¿Pero qué es lo más común? Es indistinto. En realidad tiene que ver con los niveles de deseo sexual de cada persona. Si había mucha conexión con la pareja, no va a diferir nada la sexualidad. Qué buena esa. Sí. Obviamente que si una vez que uno tiene un embarazo muy avanzado, el hecho de tener una panza un poquito prominente dificulta un poquito, pero hay ciertas poses o ciertas posiciones que van a facilitar. Y el hombre, una vez que la mujer empieza a encargarse de los niños, porque es así, al menos, por más que los tiempos hayan cambiado y los hombres sean más participativos de lo que era yo en mi mundo familiar de casa, ¿se siente como un poquito excluido, como un poquito marginado? ¿Le pega en alguna parte eso? Al principio un poquito Mirá por dónde arrancamos, ¿eh? Dale. Al principio puede ser, pero depende mucho también del nivel de participación que uno le vaya. O sea, cuando nosotros realmente se construye una pareja en donde estamos hablando de pareja, y en donde los dos están a la par, en donde van a las ecografías o en donde comparten un montón de momentos, si bien no está viendo al bebé y no lo está sintiendo porque está dentro del vientre materno, luego se puede acoplar muy bien. Si la mujer también viabiliza el lazo, se acoplan bien. Y ahí desaparecen un poquito los celos. Uno de los títulos, sí, quizás el título que nos va a acompañar como concepto a lo largo de todo el programa es El amor en tiempos del dólar. Porque bueno, Ana Carolina, doctora, por estas horas, todos los medios, si fueron haciendo zapping y cayeron por aquí, están hablando de la economía, de si el 23, algo es el piso o el techo, si el FMI, que el crédito stand-by, que esto, que lo otro. Nosotros vamos a hablar de sexualidad, de amor, de bullying, de un montón de cosas. A lo largo de la semana hemos preparado el programa, así que, como siempre, dejo para el último tramo las preguntas de mis amigos. Y comienzo preguntándole, ¿cómo te llevas con el feminismo? Bien, en realidad es un movimiento que surge en contraposición a otro movimiento muy fuerte, como fue el patriarcado o el machismo. Y surge para que se empezamos a ver, como mujeres empezamos a revalidar nuestros derechos, en realidad empezamos a reconocer y a tener más derechos, ¿sí? Entonces, si bien, es un modelo sumamente fuerte, pero el eje tiene que ver con con recuperar o con tener y hacer un énfasis fuertísimo en nuestros derechos como mujeres, que durante muchísimo tiempo no fueron vedados, digamos. No tuvimos absolutamente ningún derecho ni de votar, ni de elegir qué método anticonceptivo tener. Pensemos que ya en el momento en que nosotros pudimos decidir cuidarnos con la anticoncepción, porque existía la anticoncepción, pero que podemos empezar a decidir qué hacer con nuestro cuerpo, ya desde ahí empezamos a tener muchísimo más, empezamos a tener derechos y empezamos a decidir. Y nosotros los hombres, ¿nos las bancamos? Porque bueno, los tiempos son así y en cualquier momento te hacen un abrazo solidario, ¿o realmente entendemos? ¿O estamos en ese camino intermedio que es, y bueno, hay que bancársela, pero voy entendiendo? En general, ¿eh?
A ver, es una temática compleja porque en toda sociedad hay personas que les cuesta muchísimo más romper con sus mitos y prejuicios y creencias, ¿sí? Y hay un grupo de hombres que realmente pudieron adquirir la empatía, la sensibilidad y realmente a veces les cuesta más o menos, pero están pudiendo comprender y hasta están acompañando los procesos en donde nosotros revalidamos y digamos, en algún punto hacemos que se acepten o sea, tengamos más derechos humanos. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? Esto estaba más adelante, pero se me ocurrió ahora. ¿Verdadero o Ah. falso? Yo escuché muchas veces, incluso de mujeres, ¿no? Sí. Psiquiatras y psicólogas, que las más machistas o las más constructoras del machismo por el cual hoy las mujeres luchan para que sean equitativos los derechos y se deje de los ismos, las grandes constructoras fueron nuestras abuelas, nuestras madres y demás. ¿O es? No, la verdad que no. Fueron las constructoras, pero también fueron constructores. Pensemos que hay todo un sistema, ¿sí? De creencias, de mitos, de prejuicios. Hay toda una construcción en donde se validaban los derechos masculinos, ¿sí? En donde el poder estaba dado solo para el varón, en donde, a ver, el patriarcado es todo un sistema que tiene un montón de... nosotros hoy se observan algunos resabios, digo yo. Sí. Por ejemplo, ayer me decía una taxista que ella, por ser mujer, muchas veces, no sé, se dan charlas con clientes y se tiene que callar la boca para no generar una discusión. Dice que si esto le pasaría a un varón, a lo mejor, bueno, llegan a un encuentro de palabras y queda ahí, ¿sí? O que muchas veces no le toleran algún tipo de conductas, digamos, ella manejando porque es mujer. Esos son ciertos resabios, y hay muchísimos, ¿sí? De este patriarcado, de este machismo, de este sistema machista, que aún hoy sigue vigente. ¿Quién lo creó? ¿Sí? No lo vamos a saber. Si digo que para que un varón se siga manejando y, digamos, teniendo ciertos conceptos más machistas, muchas veces hubieron mujeres que formaron de esta forma. Ejemplo, mujeres que durante toda su vida, y esto lo veo común, por eso lo voy a nombrar, ¿no? Durante todo el entrenamiento para con sus hijos, toda la vida de crianza, no los dejan lavar los platos, no los dejan que levanten la mesa. No, es mi deber. ¿Sí? Hasta qué modelo de hombre estamos formando, ¿no? Los varones, a su vez, si tienen un papá, este papá avala. Este papá llega del trabajo, papá proveedor, ¿no? Este es el modelo machista. El papá proveedor que llega del trabajo, agarra el control remoto y le dice para cuándo está la comida. Y se sienta y la soda, ¿me podés traer la soda? A la hija mujer, ¿sí? Nunca al hijo varón. Entonces, por eso digo que hay que romper un montón de construcciones que estuvieron durante muchísimos años y que tiene que ver con un machismo y en donde nosotras no teníamos ningún derecho. A partir del feminismo, las mujeres ganaron protagonismo, innegable. Sí. Ganaron libertades, innegables. Ganaron visibilidad, no solo el protagonismo silencioso, sino visibilidad. ¿También ganaron libertad sexual o cambios en la privacidad producto de aquellos? ¿O esto siempre existió, siempre tuvo sus códigos entre persona y persona? No, yo creo que ganaron libertad. En realidad ganamos, ¿sí? Vamos a hablar como... Hay toda una generación que fueron educadas en base... Siempre el eje para mí es la educación sexual, ¿sí? Hubo muchos años en donde se educaba desde el no decir, que son la generación entre los mayores de 35 años aproximadamente, ¿sí? Ahí llegamos nosotros en el 90 y pico %. Exacto. Entonces, bueno, hubo toda varias generaciones en donde se los entrenó desde esto no se habla, ¿sí? No como el programa que esto sí se habla. Que se llama así por la película que dice lo contrario. Claro. Entonces, luego aparece una educación sexual más ligada a lo religioso o a lo moralista, en donde tampoco se habla y tampoco se tienen determinadas conductas y en donde
no se tienen que hacer determinadas prácticas, por lo menos no antes del matrimonio, ¿sí? Luego surge también ligada una visión de educación sexual más biologicista, ¿sí? Quienes iban a dar clases de educación sexual eran los médicos. Y a veces ligado a lo patológico, porque mostraban unas escenas así como que nos hacían que directamente mostraban genitales, primero que hablaban de aparato reproductor, ¿sí? Como si la genitalidad solo fuera para reproducir. Claro. ¿No? Mira, recién ahora me doy cuenta de lo que me enseñaron en la secundaria. Claro, aparato reproductor. Solo estaría ligado nuestra genitalidad a la reproducción. Un concepto muy católico. Exacto. Soy católico, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo también, de hecho. Pero, a ver, no quiere decir lo que uno elija como, a ver, como religión o como modo de vida a nivel religioso, no significa que uno no pueda hacer una mirada un poco más amplia y pueda hacer crítica a los sistemas. No, sin lugar a dudas. Entonces, nos entrenaron de determinadas formas, pensando que la educación era... No se hablaba de la sexualidad. Si se hablaba era para asustarnos, porque nos mostraban genitales que estaban con sífilis o con HPV, bueno. Cuando se empezaba a hablar, iba ligado, y nunca se hablaba de placer. Nunca se hablaba de... o por lo menos hasta en un momento en donde se ligaron las educaciones sexuales y empezamos a hablar de educación sexual integral, en este momento hicimos una integralidad de estos modelos, ¿no? Y empezamos a decir que cada persona es responsable, teniendo educación sexual, es responsable por lo que hace, pero que tiene derecho a gozar, ¿sí? Cuando más educación sexual tiene, lejos de que inicie los comienzos de la educación sexual, a ver, no comienza una educación sexual, una sexualidad con anticipación, digamos, sino que cuando lo realiza desde un lugar, desde el goce y desde la responsabilidad. Dejamos un par de cositas para el próximo bloque, hacemos un corte y seguimos. Gracias por venir, Ana Carolina. Gracias a vos. Es un gusto. Señores, la pausa y volvemos. Hoy a lo largo de todo el programa nos acompaña la psicóloga y sexóloga Ana Carolina Parisi, que una vez al año siempre la invitamos cuando tenemos algún conflicto, que aprovechamos cuando grabo el corte para conversarlo, obviamente. Ya volvemos.